A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en esa desconexión que a veces sentimos entre lo que vivimos y lo que en el fondo creemos? Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que me parece fascinante, las 3 levaduras. Esto viene de las enseñanzas de la Encounter School of Ministry y la verdad es como un viaje para entender esas mentalidades que casi sin que nos demos cuenta le dan forma a cómo vemos todo. Fíjense en esta frase porque es potentísima y es, digamos, el corazón de todo esto. Es que es así, ¿verdad? ¿De qué sirve ver algo increíble si luego nada cambia por dentro? Justo de eso vamos a hablar, de ese abismo que a veces se abre entre lo que nos pasa y lo que de verdad nos transforma. Y para entenderlo mejor, para ver cómo funciona esta desconexión entre el ver y el entender, vamos a irnos a una historia, a una escena un poco desconcertante del Evangelio de Marcos. A ver, pongámonos en situación. Pasa esto. Primero, un milagro masivo. Jesús alimenta a 5.000 personas con 5 panes. ¡Una locura! Poco después, los discípulos están en una barca, en plena tormenta. De repente, ven a Jesús caminando sobre el agua. ¿Y su reacción? ¿Cuál es? ¿Asombro? No, pánico. Se aterrorizan pensando que es un fantasma. Es que la secuencia es de no creer. Acaban de ver un milagro que desafía la lógica y al rato, en vez de confiar, están muertos de miedo. ¿Qué ha fallado ahí? Y aquí está la pregunta del millón, la que nos lleva al meollo del asunto. Después de presenciar un milagro tan bestia, ¿por qué seguían teniendo tanto miedo? ¿Cómo es posible? Es evidente que algo no encajaba en su forma de pensar. Pues bien, el propio texto nos da la respuesta, y es muy reveladora. Dice que tenían la mente cerrada. Ojo, no era solo por la tormenta, era porque no habían entendido la lección de los panes. El miedo no venía de fuera, de las olas, sino de dentro, de esa incapacidad para conectar un milagro con la realidad que estaban viviendo en ese momento. Pero la cosa no queda ahí. La historia sigue, y un poco más adelante, Jesús les suelta una pista. Una palabra clave que es, la que empieza a tirar del hilo para entender qué significa eso de tener mentes cerradas. Y la advertencia es esta: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Es una frase un poco enigmática, ¿no? Es como la pieza clave de un puzzle. Pero claro, la pregunta es, ¿a qué se refiere con levadura? Vale, aquí levadura no es para hacer pan. Es una metáfora, y una muy potente. Piensen en la levadura de verdad. Echas un poquito en la masa y, sin que te des cuenta, lo impregna todo, lo hace crecer. Pues a eso se refiere, a una mentalidad, a una visión del mundo que de forma silenciosa se va expandiendo y acaba afectando a todo lo que pensamos y hacemos. Venga, pues vamos a analizar estas 2 levaduras corruptoras de las que habla Jesús. Son, por así decirlo, las 2 sospechosas principales de estar detrás de esas mentes cerradas. Y aquí tenemos las 2. Por un lado, la levadura de Herodes, que es una mentalidad política, secular, donde Dios básicamente es irrelevante y lo que importa es el poder. Y por el otro, la levadura de los fariseos, una mentalidad religiosa, pero hipócrita, muy centrada en las apariencias, en las reglas, por encima de una relación real con Dios. A simple vista parecen polos opuestos, ¿verdad? Una es política, la otra religiosa, pero como veremos, tienen algo en común que es, bastante peligroso. Vamos a ver la de Herodes. ¿En qué consiste? Pues, resumiendo, es un ateísmo práctico. Es vivir como si Dios no existiera, como si no pintara nada en el día a día. Se caracteriza por el engaño, por decir una cosa y hacer otra para salir ganando. También por la burla hacia lo espiritual. Y por supuesto, por la manipulación. No hay problema en hacer el mal si con eso se consiguen los objetivos. Es un mundo donde el centro de todo es el poder humano. Y punto. Y ahora la de los fariseos. Esta es más sutil. Es una religiosidad que, en el fondo, no cree en el poder de Dios. Se cumplen las formas, sí, pero se niega su capacidad para transformar de verdad. Se valora muchísimo lo externo, las reglas, las tradiciones, mucho más que la relación auténtica. Esto lleva a un espíritu muy crítico, a juzgar a los demás para parecer mejor. Es una mentalidad de hacer méritos, de que el valor de cada uno depende de lo bien que cumpla. De ahí viene la palabra hipócrita, que en griego significaba actor, alguien que está actuando, que representa un papel. Y claro, con esta mentalidad hay una resistencia brutal al cambio. ¿Para qué cambiar si ya se cree que se hace todo bien? Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco más personal. ¿Qué pasa cuando oímos hablar de milagros o de experiencias espirituales que se escapan a una explicación fácil? ¿Se tiende a la sospecha, al escepticismo? Bueno, pues esa reacción podría ser una pequeña señal, un síntoma de que esta levadura de los fariseos nos está influyendo más de lo que pensamos. Vale, ya hemos visto las 2 mentalidades problemáticas. Pero, ¿hay alguna alternativa? Pues sí. La enseñanza nos presenta una tercera opción, la solución, por así decirlo, la buena levadura. Y esta es la levadura del reino.
Es la influencia positiva, transformadora, que se supone que los creyentes deben ser en el mundo. Fíjense en la diferencia. No es una mentalidad que se deja cambiar por las situaciones, sino una que las cambia. Es proactiva. Hay una metáfora que lo explica de maravilla. Dice que se está llamado a entrar en una habitación no como un termómetro, que se limita a reflejar la temperatura que hay, sino como un termostato, que la establece. El termómetro es pasivo, se adapta. El termostato es activo, cambia el ambiente. Pues bien, la levadura del reino es ser un termostato. Muy bonito, sí, pero ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo se cultiva esta mentalidad de termostato? Pues la clave, curiosamente, nos lleva de vuelta al principio, a la barca y a los discípulos, a eso que se les olvidó por completo. La pregunta es clara entonces. ¿Cómo se cultiva esta mentalidad del reino? ¿Cómo se evita caer en esa mente cerrada? Vamos a ver el cómo. Y la respuesta, según esta enseñanza, es que la fe que tenemos en el presente depende directamente de nuestra capacidad para recordar, de forma intencionada, los momentos poderosos y positivos del pasado. El punto clave es este. Los discípulos se asustaron en la tormenta porque se les había olvidado el milagro de los panes. Así de simple y de complejo. Habían visto el poder, pero no dejaron que ese recuerdo cambiara su mentalidad. La memoria, cuando es intencionada, construye la fe de la hora. Y esto no es algo nuevo, para nada. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Josué y las piedras memoriales. ¿Por qué las pusieron? Para que fueran un recordatorio físico, algo tangible. La idea era que, en el futuro, cuando los hijos preguntaran, oye, ¿y estas piedras qué son?, los mayores les contaran la historia, recordaran lo que pasó. Esos recuerdos fortalecían la fe de las nuevas generaciones. Es el mismo principio. Y con todo esto llegamos a lo que podríamos llamar el clímax del análisis. Vamos a ver cuál es la raíz, la causa común que se esconde detrás de las dos levaduras corruptas, la de Herodes y la de los fariseos. El denominador común, ¿saben cuál es? El temor al hombre, así se le llama. Es ese estado en el que nos importa más lo que piensan los demás que lo que es verdad. Tanto la mentalidad de Herodes como la de los fariseos, en el fondo se alimentan de lo mismo, de la necesidad de aprobación humana, del miedo al qué dirán. Así que el contraste final queda muy claro. A un lado tenemos el temor al hombre, donde las acciones se mueven por la necesidad de que nos acepten, de que nos aprueben, y eso, al final, lleva a ceder, a no ser auténtico. Y al otro lado tenemos la identidad en Dios, donde las acciones nacen de un sentido interno, de un propósito, y eso lleva a la valentía, a la integridad. La lucha real no es entre política y religión, es entre buscar la validación fuera o tenerla dentro. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. De estas tres levaduras que hemos visto, la política, la religiosa y la del reino, si miramos a nuestro alrededor, al mundo de hoy, ¿cuál diríamos que tiene más influencia?